Berlín-Schöneberg, un distrito en el centro de la ciudad, donde conviven gentes de muchas nacionalidades. 1 de cada 2 habitantes nació en Alemania y muchos son mayores. Los inmigrantes turcos que llegaron hace 40 años han alcanzado la edad de jubilación. ¿Qué hacen con su tiempo libre? Casi no existen ofertas especiales para esta gente en una metrópoli como Berlín. Huzur es una excepción. Gülşen Aktaş dirige el centro de recreo. Su madre llegó como inmigrante desde Turquía a Alemania. Gülşen Aktaş estudió ciencias políticas. Sabe que envejecer en el extranjero ha sido un tema ignorado por mucho tiempo. Los emigrantes siempre se han contemplado como un fenómeno pasajero. No se contaba, por lo menos en la política, con que se quedaran aquí. Llegaron y los propios inmigrantes pensaban que hoy estaban aquí y mañana en su patria. Pero no ha sucedido así como ellos deseaban. Se quedaron en Alemania y envejecieron, y tampoco el ideal de la gran familia turca, en el que los hijos se ocupan cariñosamente de sus padres mayores, se atiene siempre a la realidad. Con frecuencia las relaciones entre padres e hijos son tensas. Muchos hijos no nacieron aquí, sino que llegaron con 8 o 10 años, a veces con 15. Algunos hijos se han alejado hasta cierto punto de sus padres y ahora tienen que asumir distintas tareas, lo que resulta muy complicado. Selvi Cengiz no cuenta con apoyo familiar. Tiene 68 años y llegó hace más de 40 a Alemania, donde trabajó en un taller de corte y confección. Se casó en una visita a Turquía, se trajo a su marido y tuvo 2 hijos. ¿Por qué era mi matrimonio un infierno? Se levantaba temprano y se marchaba. Nunca sabía cuándo regresaría. Cuando los niños le preguntaban, nunca respondía y les pegaba. Yo trataba de consolar a los niños. Era jugador y alcohólico. Cuando volvía a casa, apestaba a raki. Me daba asco. Selvi Cengiz no aguantó más y se separó de su marido. Los niños se quedaron con el padre y rompieron el contacto con la madre. Lo más amargo es que tampoco puede ver a sus nietos. Esta ramita me la regaló mi nieto en el parque de recreo. Llévatela a casa, abuela. Tenía entonces 4 años. Y ya no he vuelto a verlo. Y desde hace 10 años conservo esta ramita conmigo. Selvi Cengiz vive sola sin su familia, en un piso de una habitación en este gran complejo de viviendas en Berlín. A mediados de los años 90 enfermó gravemente. Sufría depresiones y tuvo que ser ingresada a un centro psiquiátrico. Allí pudo expresar su gran dolor en una terapia Gestalt. Lo hice. Aquí están mis lágrimas. Los médicos y enfermeras me preguntaban, ¿lloras cuando estás sola? Y les decía, siempre lloro. Selvi Cengiz ha encontrado apoyo y recuperado valor en Huzur. Disfruta cocinando una vez a la semana con otras mujeres. Aunque no lo parezca, para muchas es recuperar en parte su libertad. En Huzur hay muchas viudas que no han empezado a hacer una vida independiente hasta la muerte de sus esposos. Se aprecian fuertes impulsos emancipatorios en las mujeres turcas y kurdas. Las mujeres ya no tienen que preguntar a sus maridos dónde o cuándo, o si deben hacer la compra o cocinar.
Y la verdad es que disfrutan de esa emancipación. Selvi Cengiz tuvo el valor de separarse de su marido. Otras mujeres no tuvieron esa valentía, aunque la situación en sus familias suele ser insoportable. Muchas mujeres se alegran y dicen, gracias a Dios se ha muerto. Muchas, bastantes. Y muchas conviven en una situación difícil con su marido y se lamentan de que su esposo aún no se haya muerto. Emancipación en la vejez. Con distintas ofertas, Huzur trata de que las mujeres tengan el valor de decidir sobre sus asuntos, ser más independientes, o de probar cosas nuevas con las que antes nunca se atrevían. Por ejemplo, aprender a manejar un computador. Nos encontramos aquí con Irina Atunina, que procede de Ucrania y vive desde 1990 en Alemania. Mira, pregunté a una conocida y no lo entendía. Y yo ahora sí que lo entiendo. A sus 73 años disfruta al comprobar que un ordenador le abre nuevas posibilidades. Puedo conversar con mi hija, con mi familia en Ucrania, a través de Skype. E incluso nos vemos. Mi nieta vive en Hamburgo con 2 niños y les veo y me ven con el computador. Es una gran suerte. Solo hay que entender lo interesantes que son estos tiempos en los que vivimos. Lo hago como lo he aprendido. Huzur significa en turco paz y tranquilidad. En los últimos años, Huzur se ha abierto a gente mayor de otras nacionalidades. Se ha vuelto multinacional. Así hemos alcanzado nuestra meta de llegar a la gente mayor, ya sean alemanes, españoles, rusos, turcos, kurdos o árabes. Uno de los objetivos de Huzur es lograr el entendimiento entre gentes de distintas nacionalidades, culturas y religiones. Gulshen Aktash organiza con frecuencia visitas al Museo Judío. También hay racismo y antisemitismo entre los inmigrantes. Y, según mis observaciones de los últimos años, el antisemitismo es muy fuerte. Pero el grupo visita con gran interés la muestra sobre la vida judía que presenta el Museo de Berlín. Esto no ha sido siempre así. En las primeras visitas, hace años, el ambiente era otro. La primera vez que visitamos el Museo Judío, una mujer turca se puso a gritar. Y empezó a insultar a los judíos, cuenta Gulshen Aktash. Pero hace mucho de eso, nos dice. Entretanto, las visitantes descubren los paralelismos entre el exilio forzoso de muchos judíos y la propia situación como inmigrantes. En la historia judía hay muchos ejemplos de experiencias en el exilio. Experiencias en las que tuvieron que abandonar la tierra en la que nacieron, crecieron y se educaron. Muchas visitantes se sorprenden al descubrir algo nuevo, que las coincidencias entre la religión judía y la musulmana son más de las esperadas, sobre todo en lo culinario. En las visitas al Museo Judío, el Holocausto es siempre un tema. Eso hace que Gulshen Aktash aborde ante los turcos un capítulo muy polémico de su propia historia. Trato de que el Holocausto no se convierta en un tema específico de Alemania, sino también del Reino Otomano, que carga también con un severo lastre: la masacre de los armenios en 1915. Pero cuando Gulshen Aktash aborda la cuestión, se enfrenta con frecuencia a un bloqueo. Las visitas al Museo Judío tienen como fin acabar con los prejuicios y facilitar el diálogo entre gente de distintas culturas. Tras esta visita, las mujeres estuvieron largo tiempo discutiendo. Las mujeres turcas se preguntaron, ¿cómo es posible que la gente haga esas cosas a otra gente? Entenderse y conversar unos con otros. Huzur lo fomenta con clases de idiomas. Muchos inmigrantes hablan mal alemán pese a llevar muchos años aquí. También
Selvi Cengiz. Cuando trabajaba le bastaban un par de palabras en alemán y con la familia solo hablaban turco. Aprender alemán también es un poco de emancipación para estas mujeres, aunque en Huzur también enseñan otros idiomas. Damos clases de turco, ya que lo han solicitado muchos interesados. Para muchos alemanes aprender turco es importante, explica Helge Grau. Muchos de mis vecinos son turcos y hablan turco a veces o con frecuencia. Y por eso considero importante que yo también hable un poco de turco. Tampoco Irina Atunina se conforma con aprender solo alemán. Aprendí alemán y ahora me divierte hablarlo y que la gente me entienda y yo les entienda. Ahora que estoy aprendiendo el idioma turco, puedo conversar con gente turca. Helge Grau describe Huzur de manera sencilla. Esto es Berlín de verdad. Es bonito, es real, es la unión de distintas culturas. Huzur recibe ayudas públicas y Gülşen Aktaş fue galardonada hace 3 años por su trabajo con la medalla al mérito de la ciudad de Berlín. Gestiona el día a día de inmigrantes de avanzada edad y junta a la gente. Con el tango funciona especialmente bien. Gülşen Aktaş desea que en el futuro el modelo Huzur tenga muchos imitadores.